Hola, vamos a comenzar con factorización. Factorización, de acuerdo a la definición que tenemos aquí, me dice que son los factores de una expresión algebraica dada. Son dos o más expresiones algebraicas que multiplicadas entre sí originan a la primera. Por ejemplo, aquí tenemos un trinomio que me dice x cuadrada más 2xy más y cuadrada. Si empezamos a mover lo que vienen siendo los factores, por ejemplo, aquí x cuadrada sería x por x, 2xy sería x por y más x por y, que a final de cuentas sería 2 veces xy y por y. En este caso las flechas me están diciendo que vamos a juntar o vamos a factorizar esta x. Entonces si tomo esta x, me sobra una x acá como aparece de este lado, y de este lado me va a sobrar la y. Yo tengo x más y. Lo mismo hacemos de este lado, nada más que ahora en lugar de usarlo con la x, lo hacemos con la y. Entonces factorizamos esta y y del primero me va a quedar una x, como aquí aparece, y en el segundo me queda la y. Después tenemos factores comunes. ¿Qué quiere decir factores? Bueno, x y x más y son factores. Y y por x más y son factores comunes x más y x más y. Entonces podemos tomar ese factor como un factor común. Vamos a ver más adelante que hay un tipo de factorización que se llama así, y entonces nada más me sobraría esta x y me sobraría esta y. Entonces x más y por x más y, como aparece aquí, y al final de cuentas esto sería x más y por x más y, que me daría x más y al cuadrado. El producto notable que surge de esto es el cuadrado del primero. El primero es x, entonces me quedaría x cuadrada. Luego más 2 veces el primero por el segundo, 2 por x por y, 2xy, más el cuadrado del segundo, que sería y cuadrada. Entonces, a final de cuentas, un producto notable es una multiplicación, y ya vimos cómo se hacen las multiplicaciones. Entonces, es más útil para nosotros algebraicamente el saber factorizar. Bueno, dice otro ejemplo. Los ejemplos, por ejemplo, x cuadrada menos 7x más 6 es un trinomio. Se puede expresar como el producto de dos factores, x menos 1 por x menos 6. Si hacemos este producto, si es un producto también notable, se llaman dos binomios con término común. El término común vendría siendo la x. Entonces sería x por x me da x cuadrada. Luego la suma de estos dos números, menos 6 menos 1 me da menos 7, menos 7x, y la multiplicación de ellos menos por menos me daría más 6, como aparece aquí. Para este otro trinomio hacemos lo mismo. X por x me da x cuadrada, y 8y cuadrada, pues yo lo puedo descomponer en 4 por 2, que me daría 8, y y por y, que me daría y cuadrada. ¿Sí? Si hacemos las operaciones indicadas nos tiene que dar 2xy. Ejemplo, como lo hicimos acá arriba, el cuadrado del término común x al cuadrado, aquí está. La suma de estos dos, 4 le resto 2, me van a quedar 2y. Por el término común, entonces serían 2y por x, me daría 2xy, como aparece aquí. Y por último, la multiplicación de los no comunes, 4y por menos 2y, más por menos me da menos 4 por 2, 8y cuadrada, como aparece ahí. Dice, este proceso de descomposición en factores se aplica en polinomios de coeficientes enteros, de preferencia, porque también vamos a ver que, por ejemplo, se puede utilizar exponentes fraccionarios, que sabemos que son radicales. En la descomposición en factores se puede efectuar cambio de signo. Por ejemplo, aquí tenemos que x cuadrada menos 7x más 6, como dijimos acá arriba, es igual a x menos 1 por x menos 6. Pero sería lo mismo poner 1 menos x por 6 menos x. Vean cómo se le cambió el signo a los dos de adentro. La x era positiva, se volvió negativa. El 1 era negativo, se volvió positivo. Es como si multiplicáramos el signo menos o menos 1 por este binomio. Lo mismo, si multiplicamos menos 1 por este binomio, tendríamos menos x más 6, como aparece aquí. Menos x más 6. ¿Sí? Entonces, si tendríamos menos 1 por menos 1, a final de cuentas, signos iguales me da positivo. Es como si yo estuviera multiplicando esto por más 1.
Entonces estos son binomios equivalentes. Hay veces que nos convendría hacer este tipo de transformación, pero ya depende del problema en particular que queramos resolver. Tipos de factorización. Hace rato mencionábamos que el proceso que hicimos allá arriba para convertir el trinomio cuadrado perfecto a binomio al cuadrado, pues era un factor común. Vean ustedes, aquí lo representamos algebraicamente. Si tengo a que multiplica a c más a que multiplica a d, pues es un factor común el a. A multiplica c, a multiplica d. Entonces este coeficiente a se está repitiendo en ambos, entonces es lo que estoy factorizando. Abrimos un paréntesis y ya nada más dividimos. AC entre a, pues me va a quedar c, y es lo que ponemos aquí. Más entre más, más. AD entre a, se cancela la a, se hace 1, y me sobra nada más la d. Y ya tenemos el proceso de factor común. Si yo multiplico a por este binomio, voy a obtener la expresión original. Es una ventaja porque yo una factorización que realice, si realizo la multiplicación rápidamente, puedo comprobar si sí factoricé bien. Por ejemplo, a por c, ac, y a por d, ad. Entonces quiere decir que esta factorización es correcta. Para este tipo de factorización hay lineamientos, vean ustedes aquí. Me dicen, el factor común debe aparecer en todos los términos a factorizar. Aquí la a apareció en el primero y en el segundo. C y D solamente aparecen en los términos distintos, entonces no es factor común ni el C ni el D, solamente la A. Dicho factor común se obtiene tomando el coeficiente numérico, si es que hay números, ¿verdad? Menor, siempre y cuando sean múltiplos. Si no lo son, se toma a la unidad y a las partes literales con menor exponente. Entonces, números, si son múltiplos, se toma el menor. Aquí lo dice. Si no son múltiplos, más adelante vamos a ver que también podemos ver si encontramos un máximo común divisor. Bueno, entonces vean cómo también ahí podemos aplicar ese concepto. Y dice que si no lo son, entonces tomamos a la unidad. De hecho, aquí tenemos un 1 y aquí tenemos un 1, acompañando a AC y a AD. Y las partes literales con menor exponente, obviamente las partes literales que se repitan en todos los términos. Recordando que estas literales deben aparecer en todos los términos. Ahí está reafirmado. ¿Sí? Primer ejemplo que aparece ahí. Me están diciendo que es 6x cuadrada y menos 2x cúbica. En este caso vemos que el 6 y el 2 son múltiplos. Entonces, de acuerdo a lo que dice aquí, voy a tomar el menor. En este caso es el 2. Ahora, los factores literales. Tengo x cuadrada y x al cubo. X cuadrada es el término con menor exponente, entonces voy a poner x cuadrada. Y aquí tengo, pero aquí no tengo y, entonces y no es un factor común. Entonces tengo que 2x cuadrada se convierte en mi factor común. Y ahora hago la división. 6 entre 2 me va a dar 3. X cuadrada entre x cuadrada es 1. No pongo el 1 porque ya está el 3. Y luego y entre 1 sería la y. Por eso es que aquí tenemos 3y. Menos entre más, menos, ahí está. 2x cúbica entre 2x cuadrada, pues 2 entre 2 es 1. No lo ponemos porque a final de cuentas va a surgir la x, porque dividimos x cúbica entre x cuadrada, me da x a la 1. Ya tengo esa factorización. Notemos por favor que si multiplico regresamos al original. 2 por 3, 6x cuadrada y. Signos contrarios menos 2x cuadrada por x, 2x cúbica. Ahí está. Aquí tenemos un trinomio donde tengo el 2, el menos 1 y el 3. Entonces, tanto el 2 como el 3 son números primos, entonces no son múltiplos. Entonces aquí yo pondría el 1, si es que fuera el caso de que solamente tengo eso como factor común. Ahora tengo x cúbica, x a la 1 y x a la 2. Entonces x a la 1 viene siendo la literal con menor exponente. Y a la 1, y a la 2, y a la 1. Entonces el menor exponente de y es 1, por eso queda xy y los dos con exponente 1. Abrimos el paréntesis y hacemos la misma división. 2x cúbica y entre xy, x cúbica entre x me da x cuadrada. Ahí está.
Y y entre y me da 1, pues ya no la voy a poner, dado que ya tengo 2x cuadrada. Menos entre más, menos, como aparece aquí. XY cuadrada entre XY, pues vemos que x entre x va a ser 1, y y cuadrada entre y me da y, como aparece ahí. Signos iguales, resultado positivo. 3 entre 1 me va a dar 3, x cuadrada entre x me da x, y entre y entre y me da 1 y ya no lo pongo. Ahí tenemos la factorización. En el siguiente paso lo único que hicimos fue reordenar los términos, empezando por x cuadrada, siguiendo por x a la 1 y terminando en y. Estamos ordenando en un orden decreciente de potencia de la x, 2, 1 y no hay. Podríamos decir que es x a la 0, pero tampoco se pone porque x a la 0 sería un 1. La que sigue, tenemos 27x quinta y menos 18x cuarta y cuadrada más 36x cúbica y cúbica. Entonces aquí tenemos un 9, pero vamos a probar de dónde sale ese 9. ¿Sí? Tenemos los coeficientes aquí. En este caso tenemos el 27, el menos 18 y el 36. Vamos a tomar los números con solamente su valor absoluto. En este caso sería un 27, el 18 y el 36. Recuerden que para sacar el MCD, el máximo común divisor, o le sacamos mitad a todos o a ninguno, tercia a todos o a ninguno, etcétera. ¿Sí? Vemos que el 18 y el 36 son pares, entonces tienen mitad, pero el 27 no, entonces no puedo sacar mitad. 7 más 2 son 9, 8 más 1 9, y 6 más 3 9. Es casualidad simplemente que la suma de estos dígitos estén todos 9, pero lo que estamos buscando es que esa suma me dé un múltiplo de 3, entonces 9 lo es. Entonces esto tiene tercia. 27 entre 3 me va a dar 9, 9 por 3 27. 18 entre 3 me va a dar 6, 6 por 3 18. Y 36 entre 3 me va a dar 12. 3 por 2 son 6, 3 por 1 son 3. Seguimos analizando y tenemos aquí un 9, un 6 y un 12. Y como no sabemos la tabla del 3, sabemos que eso también tiene tercia todos los elementos. 9 entre 3 son 3, 6 entre 3 son 2 y 2 entre 3 son 4. 3 por 3 son 9, 2 por 3 son 6 y 4 por 3 son 12. Entonces aquí ya tenemos un 3 y un 2, son números primos. Entonces mi máximo común divisor va a ser 3 por 3 en este caso, que me va a dar 9. ¿Sí? De ahí salió ese valor de 9. Entonces del 3 por 3 surgió ese 9 que tenemos en esta parte. Ahí está. Veamos la parte literal. Tengo x a la 5, x a la 4, x a la 3. X a la 3 viene siendo el término con menor exponente. Ahí está. Ya la 1, ya la 2, ya la 3, pues ya la 1 va a ser. Y empezamos las divisiones. 27 entre 9, 18 entre 9 y 36 entre 9. Si sacamos este máximo común divisor, noten ustedes que aquí me está dando el resultado de esas divisiones. 27 entre 9 me da 3. 18 entre 9 me da 2 y 36 entre 9 me da 4. Entonces estos coeficientes, vean, desde aquí ya salen 3, 2, 4, 3, 2 y 4. Ya nada más tendríamos que hacer la operación con los exponentes. X quinta menos x cúbica, pues entonces 5 menos 3 me da 2. Y y menos y me da 0, ya la 0, que sería un 1, no lo pongo. Menos entre más, menos. 18 entre 9 serían 2. X cuarta entre x cúbica me da x a la 1. Y y cuadrada entre y a la 1, pues y a la 1. Más entre más me sigue dando más. 36 entre 9 serían 4. X cúbica entre x cúbica es 1, no lo pongo porque tengo el 4. Y y cúbica entre y me da y cuadrada. Ahí está. Y ya tengo factorizada esa expresión. Entonces veamos aquí cómo este máximo común divisor nos ayuda muchísimo a hacer este tipo de operaciones. Vamos con el último ejercicio y
Se ve un poquito más complicado, ¿va? Ni siquiera se ve que pudiéramos factorizarlo. Pero analicemos. Muchas personas lo que intentarían primero sería hacer la multiplicación 8 por x más 3 y luego menos 4 haciendo este binomio al cuadrado y luego simplificando y tratando de factorizar. Entonces, si lo notamos, x más 3 y x más 3 son idénticos. Podemos considerar que estos son factores comunes. Cuando vimos aquí el primer ejemplo, teníamos x cuadrada y x cúbica. Era el factor común. Entonces aquí x más 3 a la 1 y x más 3 al cuadrado son el factor común. Y aquí me dice que yo lo tome con el menor exponente. Aquí está. Entonces lo que vamos a hacer, tomo x más 3, aquí está, y notamos que tengo un 8. En esta parte tengo un 8 y un 4. Entonces tanto el 8 como el 4 son múltiplos. Entonces también hacemos caso al lineamiento que dice aquí. Y me dice que tome el coeficiente menor siempre y cuando sean múltiplos. Entonces por eso está 4 por x más 3. Este sería mi factor común. Abrimos un corchete y realizamos la división. 8 entre 4 me da un 2. X más 3 entre x más 3 es 1. No lo pongo porque ya está el 2. Menos entre más me va a dar menos. Y 4 entre 4 es 1. No lo pongo porque va a aparecer más términos. Y x más 3 al cuadrado entre x más 3, pues me da x más 3 a la 1. Aquí tengo operaciones que resolver. Este signo menos es como si tuviera un menos 1 que va a multiplicar este binomio. Entonces tengo 4 por x más 3 y aquí tengo 2. Y como son positivos, los voy a volver negativos a los dos. Menos x menos 3. Simplificando términos semejantes, vemos que tengo 2 menos 3. Entonces me daría menos 1, como aparece aquí. Entonces sería 4 por x más 3 por menos x menos 1. Bueno, aquí hicimos todavía arte de factorización. Estamos factorizando el signo menos, que vendría siendo el menos 1. Vean, tanto este término en menos x y en menos 1, ambos son negativos. Entonces factorizo ese signo menos y lo estoy sacando acá. Vean, menos 4. Entonces si yo hago la división, me quedaría que menos entre menos, no estoy hablando del signo, menos entre menos me daría más x y menos entre menos me daría más 1. Y esta sería la factorización máxima de esta expresión que tenemos acá. De otra forma, ¿qué tendríamos que hacer? Pues la multiplicación 8 por x más 3 menos 4 por x más 3 al cuadrado. Primero habría que elevarlo al cuadrado. Luego simplificar términos semejantes y llegar a una factorización de este tipo. Eso es lo que tendríamos que hacer. Esta factorización, la de factor común, es de las más importantes. ¿Por qué? Porque muchas veces para poder utilizar otro tipo de factorización más elaborado, primero tengo que buscar el factor común. Entonces es recomendable primero checar si mi expresión tiene factor común o no tiene factor común. Bueno, seguimos avanzando, vamos a ver otro tipo. Y aquí está la diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados. Dice, una diferencia de cuadrados se descompone en dos binomios conjugados. De hecho, el producto notable sería dos binomios conjugados se transforman en una diferencia de cuadrados. ¿Sí? O sea que yo me puedo ir de aquí para acá, se llama factorización, pero si me voy de este extremo al primero, al del lado izquierdo, entonces eso se llama producto notable. ¿Sí? Entonces, a cuadrada menos b cuadrada es igual a más b por a menos b. ¿Qué es lo único que se hizo? Pues se sacó la raíz cuadrada a la a cuadrada, que es a, y la raíz cuadrada a la b cuadrada, que es b, y luego nada más se conjugó el signo. Uno es positivo y uno es negativo. ¿De quién se va a conjugar el signo? Pues siempre del que aparezca negativo aquí. En este caso es menos b cuadrada. Por eso es que se conjuga b. Aquí es positivo y aquí es negativo. Ejemplos. Bueno, ahí está el primero. Yo tengo x cuadrada menos 25. Entonces, si yo saco la raíz de x cuadrada, me va a dar x. Con eso estoy obteniendo a.
Si saco la raíz del 25, y noten por favor que es la raíz de 25, no de menos 25, recuerden que no existen en los números reales raíces de números negativos. Si saco la raíz de 25, eso me va a dar un 5, y eso se convierte en b. Entonces, de acuerdo a mi expresión, es a más b, x más 5, por x menos 5. El orden de los factores no altera el producto, ¿sí? Podemos poner primero x menos 5 o al final x menos 5 y toda esta expresión sigue siendo válida. Entonces, para este. Para el que sigue, 4x cuadrada menos 9y cuadrada, pues entonces otra vez volvemos a sacar la raíz cuadrada de 4x cuadrada y eso me va a dar 2x y esto se convierte en a. Saco la raíz cuadrada de 9y cuadrada y en ese caso ya tenemos 3y y esto se convierte en b. Entonces sería a más b por a menos b con estos valores que tenemos aquí. 3x cuadrada menos 12, pues yo veo aquí el x cuadrada, pues podría decir que es una diferencia, pero notamos que el 3 no es un cuadrado perfecto y el 12 tampoco. Pero recordamos que acabamos de ver el factor común y vemos que el 3 y el 12 son múltiplos. Entonces primero utilizamos factor común. En este caso ponemos el menor, que es el 3. Ahí está el 3. Abrimos paréntesis y 3x cuadrada entre 3 pues me da x cuadrada. Menos entre más menos, 2 entre 3 me da 4. Y ahora sí ya tengo una diferencia de cuadrados pura, donde tengo que la raíz cuadrada de x cuadrada es x y la raíz cuadrada de 4 es 2. Entonces sería 3 por a menos b por a más b. Ahí está. Entonces ven aquí por favor lo importante, que muchas veces, como les mencioné ahí arriba, debo de hacer un factor común primero para poder desentrañar lo que viene siendo otro tipo de factorización. Si no hubiéramos hecho esto, no podríamos sacar esta diferencia de cuadrados. Lo que les mencionaba hace rato, allá arriba dice que son para exponentes enteros. Pues miren aquí, a final de cuentas tengo x a la 1, el 1 sí es un entero. Pero si tengo x menos 9, yo puedo decir que esto se puede descomponer como la raíz de x más 3 por la raíz de x menos 3. ¿Por qué? Porque si yo le saco la raíz de x, esto sigue siendo raíz de x. Y si le saco la raíz de 9, esto se convierte en 3. Entonces esto es a y esto vendría siendo b, con lo cual tenemos a más b por a menos b. Entonces también esto lo podemos hacer. ¿De acuerdo? Bueno, pasamos a la siguiente. Pasamos a la siguiente factorización. Y en este caso tenemos trinomio cuadrado perfecto. Bueno, estos son como los unicornios. Regularmente nunca los vamos a encontrar. Los vamos a transformar. Los vamos a convertir. Vamos a forzarlos a que se conviertan en un trinomio cuadrado perfecto. Pero encontrarlos así en muchas operaciones matemáticas es muy difícil, ¿sí? Dice, un trinomio cuadrado es perfecto si dos términos son cuadrados perfectos y el tercero es igual al duplo de la raíz cuadrada del producto de aquellos. Pues se parece mucho al famoso poema, ¿no?, de un binomio al cuadrado. El cuadrado del primero más dos veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Pues obviamente, porque a final de cuentas son operaciones inversas. Entonces aquí está, dos cuadrados perfectos, a cuadrada y b cuadrada, y como dice que son cuadrados perfectos, en ningún caso pueden ser negativos. Entonces yo no puedo tener aquí menos b cuadrada. El término negativo solamente puede estar en el término de en medio. Puede ser positivo o puede ser negativo. Entonces eso lo voy a factorizar como a más menos b al cuadrado. Si es positivo el de en medio, entonces va a ser a más b al cuadrado. Si es negativo el término central, entonces va a ser a menos b al cuadrado. ¿Sí? Y aquí tenemos un ejemplo, 9x cuadrada, pues es un cuadrado perfecto. Aquí lo podemos ver, sacamos la raíz de 9x cuadrada y eso me va a dar 3x. Sacamos la raíz de 4y cuadrada y eso me va a dar 2y. Y me dicen que el tercer término tiene que ser el duplo de estos dos, pues va a ser 3x por 2y.
Esto me va a dar 2 por 3, 6 y 6 por 2, 12 XY. Ahí tenemos. Y si lo vemos, aquí tengo un menos, pero recuerden que ese menos simplemente es para jugar con el binomio que voy a manejar, ¿sí? Entonces si aquí es menos, quiere decir que va a ser A, porque este vendría siendo A y este vendría siendo B. Sería A menos B, en este caso como aparece aquí. ¿Dónde está? Aquí A, 3x menos B al cuadrado. ¿Sí? Pero aquí está la prueba. Dos términos deben de ser cuadrados perfectos y el tercero debe de ser el duplo de la multiplicación de estas raíces. 2 por 3 son 6 y 6 por 2 son 12xy. Ahí lo tenemos. Y entonces ahora sí ya se convierte en un binomio al cuadrado. ¿Sí? Repito, estos trinomios cuadrados perfectos son difíciles de encontrar. Entonces, ¿cuáles son los que nos vamos a encontrar en el batallar diario de las matemáticas? Los que sí nos vamos a encontrar son los trinomios de esta forma. Y dice aquí, x cuadrada más a más b por x más a por b. Y eso se convierte en x más a por x más b. Estos son dos binomios con término común. El término común es la x. Entonces, si yo tengo esta expresión, la podemos formar de una sencilla forma. Dos números que sumados den la cantidad que esté con el término lineal y que multiplicados den la cantidad que está con el término independiente. Lineal, cuadrático, independiente. Entonces, de esta expresión viene la frase: dos números que multiplicados nos produzcan AB y que al sumarlos den A más B. Aquí está. Si tengo x cuadrada más 6x más 8, pues debo encontrar dos números que multiplicados me den 8, pero que al sumarse me den 6. 4 por 2 son 8, y si sumo 4 más 2 me da 6. Ya está la factorización. Dice aquí, vemos que el 8 puede ser 8 igual a 4 por 2 u 8 por 1, pero 4 más 2 me da 6, mientras que 8 más 1 me da 9. Entonces vean, los números pueden tener distintos factores. Debemos elegir el correcto. Más adelante vamos a ver que no todo es factorizable. Vean ustedes este ejercicio: x cuadrada más 32 menos 18x. Este ejercicio primero lo tengo que ordenar de manera descendente. Primero x cuadrada, luego menos 18x a las 1 más 32. Otra vez, dos números que multiplicados me den 32, pero que al sumarse me den menos 18. Podemos apreciar que 16 por 2 me da 32. ¿Sí? Pero si lo sumo me va a dar más 18 y yo quiero menos 18. Pues entonces este signo me dice que en lugar de ser estos dos números positivos tienen que ser negativos, porque menos por menos me va a dar más 32 y menos 16 menos 2 me da menos 18. El 32 lo podemos descomponer de varias formas, en 8 por 4, 16 por 2 y 32 por 1, mientras que el menos 16 menos 2 me da el menos 18, y de hecho es los factores que buscamos, el 16 y el 2, pero tienen que ser negativos. ¿De acuerdo? Bueno, ahí está esa parte. Ahora vámonos a lo que viene siendo los ejercicios. Ahí estamos. Vamos a empezar con factor común. ¿Sí? El ejercicio 42 me dice que es 12 menos 18x. Pues vemos el 12 y el 18, pues no son múltiplos, pero lo que sí podemos buscar es ver si existe un MCD. Entonces yo tengo un 12 y tengo un 18. Ya sabemos, ¿es a todos o a ninguno? Mitad de 12 son 6, mitad de 18 son 9. Ahí está. Tercia, aquí sería 6 entre 3 son 2 y 9 entre 3 son 3. Números primos, ya, ahí llegamos. Por lo tanto, 6 va a ser mi máximo común divisor y es el número que voy a poner aquí. X, aquí no hay X, aquí sí hay X, entonces la X no es factor común. Abrimos nuestro paréntesis, 2 entre 6 me va a dar un 2, menos entre más me va a dar menos, 18 entre 6 me da un 3, 6 por 3, 18, y también le agrego la X, porque es 18x entre 6, 3x, y ya tenemos esa factorización. No es complicado, pero es cuestión de recordar esas reglitas que tenemos. 16 y 24, misma dosis.
Entonces vamos a cambiar el color para que no se confundan y ponemos aquí el 16 y ponemos el 24. Ambos tienen mitad, aquí sería un 12, aquí sería un 8. Aquí vamos a ver que siguen teniendo mitad, entonces aquí sería un 6 y aquí un 4. Otra vez tienen mitad, entonces aquí sería un 3 y aquí sería un 2 y ya. Son números primos, ya no tienen más. Entonces todo este número va a ser un 2 por 2, serían 4 y 4 por 2 sería 8. Entonces aquí vamos a poner un 8. X, si hay X en todos, X cúbica y X cuarta, entonces el menor exponente es X cúbica. Y cuadrada y y a la 1, pues y a la 1. Abrimos un paréntesis. Entonces tendríamos 16 entre 8. 16 entre 8 me daría el 2. Y en este caso sería X cúbica entre X cúbica me da 1. Y y cuadrada entre y a la 1 me da y. Más entre más es más. 24 entre 8 me daría un 3. X cuarta entre X cúbica me daría X. Y entre y me daría 1. Y con eso tenemos la factorización por factor común. Aquí tenemos otro ejercicio donde tenemos el 6, el 4 y el 10. Entonces tenemos que volver a hacer lo que viene siendo nuestro MCD. Tomamos otra vez el 6, tomamos el 4 y tomamos el 10. Recuerden, los números van sin signo. Mitad, aquí tendríamos un 3, 4 entre 2 serían 2 y aquí teníamos un 5, puros números primos. Entonces ya ni le intento. Aquí el factor numérico es el 2. X cuadrada, X a la 1, X a la 1, pues X va a ser. Y a la 1, y a la 2, y a la 1, pues Y va a ser. Y ahora sí, empezamos. 6 entre 2 me daría 3. X cuadrada entre X me daría X. Y entre Y me daría 1. No lo ponemos. Menos entre más me daría menos. 4 entre 2 sería un 2. X entre X es 1 y Y cuadrada entre Y me daría Y. Por último, más entre más me daría más. 10 entre 2 me daría 5. Y XY entre XY me da 1. Como ya está el 5 no pongo nada. Pero ven, estos coeficientes numéricos también son los que salieron aquí en el MCD. ¿De acuerdo? 3, 2, 5, 3, 2, 5. Son números chicos, pero si fueran números grandes, pues vean esto de cuánto valor sería para nosotros. Aquí tenemos otro ejemplo como el que teníamos allá atrás. Entonces vemos que el X más 4 y el X más 4 es factor común y el 3 y el 6 son múltiplos. Entonces dijeron que pusiéramos el menor. Vamos a cambiarle de color por si se nos hace grande. 3. Ahora X más 4, la menor potencia es esta. Entonces yo tendría X más 4. Abrimos un corchete para hacer la operación. Tenemos 3 entre 3 me daría 1. Y X más 4 al cuadrado entre X a la X más 4 a la 1 me daría simplemente X más 4. Noten que no le puse ningún paréntesis porque todo es positivo. Más entre más sigue siendo más. 6 entre 3 sería un 2. Y luego X más 4 entre X más 4 me da 1. Ya no lo pongo. Entonces esto finalmente va a ser 3 por X más 4 que multiplica 4 más 2 son 6 por X más 6. Y ahí está ese ejercicio. Aquí tenemos otro. Ahora tenemos el 5 y el 15. Yo creo que es obvio, ¿no? Que el 5 es un número primo y aparte son múltiplos. Entonces el 5 sería el número pequeño que vamos a manejar. Entonces vamos a cambiar el color y vamos a poner el 5. Luego 3x más 1 al cuadrado, 3x más 1 a la 1. Pues entonces sería 3x más 1 y todo eso a la 1. No lo ponemos, ahí está. Abrimos un corchete por si se tenía que hacer una operación más grande. Y 15 entre 5 me va a dar un 3. Y aquí parece que sí voy a tener que poner un paréntesis. Porque tengo 3x más 1 al cuadrado entre 3x más 1. Eso me va a dar 3x más 1. Si no pusiera ese paréntesis, este 3 solamente lo estaría multiplicando por este 3x y no por el 1. Menos entre más, pues va a ser un menos. 5 entre 5 es un 1. 3x más 1 entre 3x más 1 es 1.
Y como no hay otra cosa, pues entonces ahora sí pongo ese 1. Hacemos las operaciones indicadas y tenemos 5 que multiplica a 3x más 1 por, y ahí tendríamos 3 por 3 me daría 9x, 3 por 1 serían más 3, menos 1. Ahí está. Finalmente tendríamos 5 que multiplica a 3x más 1 que multiplican a 9x y 3 menos 1 me da más 2. Y ya tendríamos nuestro resultado. Ahí está. Son 2, 4, 5 ejercicios de factor común. Vamos a hacer ahora un ejercicio o unos ejercicios de trinomios de la forma. ¿Sí? Son los más utilizados. Por eso es que vamos a tomarnos la molestia de hacer ejercicios de este tipo. Entonces tendríamos lo siguiente. X cuadrada más 2x menos 35. Necesito dos números que multiplicados me den 35, pero que al sumarse me den más 2. Entonces aquí no hay pierde, es x por x. 35, pues es fácil porque sabemos la tabla del 5. 7 por 5 me daría 35. Entonces ponemos 7 por 5 son 35. Si yo lo sumo me da 12, pero no puedo sumarlos. ¿Por qué? Porque esta multiplicación me tiene que dar negativo. Esto quiere decir que uno de estos dos tiene que ser de signo negativo. Entonces el de en medio es el que manda, el término lineal. Si aquí es más, quiere decir que el más grande tiene que ser positivo y el más chico negativo. Menos por más me va a dar menos, 7 por 5 son 35 y 7 menos 5 me da más 2. Entonces, con eso ya tenemos que esto sería x más 7 multiplicado por x menos 5. Y ahí está mi resultado. Vámonos con el ejercicio que sigue. Y sería lo mismo, nada más que aquí tengo un 13. Y yo que recuerde las tablas no tenemos alguno donde aparezca el 48. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como no hay un 48, entonces vamos a descomponerlo. Entonces voy a poner aquí el 48 y lo voy a empezar a descomponer. Le saco la mitad, me va a dar 24. Le saco la mitad, me va a dar 12. Mitad 6, mitad 3 y por último la tercia es 1. Entonces el MCM va a ser, la descomposición del 48 es 3 por 2 por 2 por 2 por 2. Entonces yo puedo generar aquí varios factores como vimos en el apunte. Si yo multiplico 3 por 2 son 6, 6 por 2 son 12. 12 puede ser 12 por 4, pero 12 por 4 no me va a dar una suma de 13. Ahora si multiplico 3 por 2 son 6, 2 por 2 son 4 y 4 por 2 son 8. 8 con 6 tampoco me va a dar 13. Entonces vean cómo tenemos que jugar con estos factores. Entonces veamos, 2 por 2 son 4, 4 por 2 son 8 y 8 por 2 son 16. Ah, pues de aquí somos, porque este es un 16 y un 3. Entonces vamos a poner que 16 por 3 me va a dar 48 y x por x me va a dar x cuadrada. ¿Quién va a ser negativo? Ah, pues el más grande, porque la suma me tiene que dar menos 13. En este caso es menos 16. Entonces decimos menos por más, menos 16 por 3 me da 48 y menos 16 más 3 me va a dar menos 13. Entonces esto se descompone como x menos 16 que multiplica a x más 3. Ahí está. ¿De acuerdo? Vamos con el que sigue. Aquí tenemos x por x, vamos a cambiarle de color. Y aquí tenemos x por x. Y aquí el 36, veamos, 6 por 6 me da 36, pero si lo sumo me da 12. Entonces vamos a descomponerlo también. Tenemos aquí el 36, le sacamos mitad, me va a dar 18, le sacamos la mitad, me va a dar 9, le sacamos la tercia, me da 3, le sacamos la otra vez la tercia y me da 1. Entonces 3 por 3 son 9 y 2 por 2 son 4, 9 y 4 son 13, tampoco me sirve. Entonces veamos, 2 por 2 son 4, 4 por 3 son 12, 12 por 3, pues ya, ese fue. 12 con 3 ya me va a dar los 15. Entonces ponemos aquí un 12
y aquí ponemos un 3, dijimos. Repito, 2 por 2 son 4 y 4 por 3 son 12. 12 por 3 ya me da 36. Bueno, más por más me da más, pero aquí la suma me tiene que dar negativa. Ah, pues no hay problema, porque yo sé que menos por menos me va a dar más. Entonces menos por menos más. 3 por 12 son 36 y menos 12 menos 3 me da menos 15, con lo cual ya decimos que el resultado es x menos 12 que multiplica a x menos 3. Ahí está. Este ejercicio se ve complicado porque aparte de la x tiene una y, pero es lo mismo. Si ponemos aquí x por x, tenemos que descomponer el 27. Bueno, y el 27 como que es fácil, ¿no? Siempre nos preguntaban la del 9. 9 por 3 son 27. Y 9, 10, 11, 12. Entonces, ahí está la suma. 9 por 3. Positivos y positivos. Nada más que aquí tiene que ser 9y y aquí 3y. ¿Por qué? Porque y por y me da y cuadrada y 9 por 3, 27. X por x me da x cuadrada. Y si hago la suma, 9y por 9, 10, 11, 12, serían 12y multiplicada por la x, ya me da los 12xy. Luego vamos a ver un método de las tijeras, ya cuando estemos más adelante, el método de las tijeras que multiplica cruzado y nos da exactamente el 12xy. Entonces esto nos daría x más 9y que multiplica a x menos, perdón, más 3y. Ahí está. ¿Sí? Bueno, pues este se ve bien facilito, ¿no? Dos números que multiplicados por sí mismos me den 6. Pues solamente hay dos. Puedo hacer 3 por 2 o 6 por 1. 3 por 2 me da 6, pero si lo sumo me da 5. Y 6 por 1 me va a dar 6. Y si lo sumo me da 7. Vamos a ver. Entonces tengo x por x. Y aquí voy a poner 6 por 1. ¿Sí? Entonces si multiplico 6 por 1 me va a dar 6. Pero yo aquí necesito un menos. Entonces este manda, ¿verdad? Entonces si aquí tengo menos 7, quiere decir que este tiene que ser negativo. Menos por más, menos 6. Pero menos 6 más 1 me va a dar menos 5. ¿Sí? Esto es distinto del menos 7. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues primero nos rascaremos la cabeza, ¿no? Y veríamos, ¿qué le hacemos? ¿Sí? Pero recuerden la fórmula general. En la fórmula general hay un cociente, o un radical más bien, un radical que nos dice que hay una raíz de b cuadrada menos 4ac. Para que un trinomio de esta forma tenga factorización, este radical me tiene que dar un número entero. ¿Sí? Por ejemplo, me da raíz de 16, 4, es un entero. 36, pues me da aquí 6. 49, pues aquí me va a dar un 7. ¿Sí? Un número entero. Entonces, si mi trinomio a la hora de sustituir estos valores me da un valor entero en esta expresión, quiere decir que esto sí tiene factorización. Pero si esto no me da un entero, quiere decir que esto no tiene factorización. Entonces vamos a hacerlo. De acuerdo a mi ecuación cuadrática, en este caso tendríamos que a vale 1. En este caso a vale 1. B vale menos 7. Y c vale menos 6. Entonces yo tendría que esto es la raíz de b al cuadrado. Sería menos 7 al cuadrado. Menos 4 por a que vale 1. Por c que vale menos 6. Haciendo las operaciones aquí nos va a dar 49. Menos por menos serían más. 6 por 4 serían 24. Y a la hora de hacer la suma, 4 más 2 serían 60. 69, 73. La raíz de 73. Bueno, pues ¿qué creen? Si fuera un 64, pues se los creo, ¿no? 8 por 8, 64. O 9 por 9, 81. Pero al ser un 63, esto es distinto de un número entero. Por lo tanto, concluimos que el 62
no tiene factorización. Y hasta aquí termina el video.